Hola, ¿qué tal? Soy Pablo Gil y hoy quería hablaros en el radar de las cosas más interesantes que tenemos por delante. Esta tarde vamos a ver el primer debate entre Kamala Harris y Donald Trump. Como sabéis, el inicio de la campaña de Kamala Harris fue muy bueno, consiguió recuperar el terreno perdido del actual presidente Joe Biden e incluso superar en algunas de las encuestas a su contrincante en la carrera por la Casa Blanca, Donald Trump. Sin embargo, en la última semana la lucha se ha vuelto más igualada que nunca y las encuestas lo que pronostican, según qué sesgo político tengan, es una ligera ventaja de cada uno de sus candidatos, por lo que hace que el debate vaya a ser un momento crucial para saber cómo se posicionan de cara a noviembre en esas elecciones a la Casa Blanca. Trump va a intentar presionar a Harris sobre temas relacionados con la inmigración, con la participación de Estados Unidos en la financiación y apoyo militar a Ucrania y, por supuesto, en lo relativo a querer poner mayores impuestos a los que más tienen, a la clase alta. Por su parte, Kamala recordará a la audiencia la decena de juicios pendientes que tiene el candidato republicano, le atacará por el apoyo que en varias ocasiones ha expresado en favor de Putin y también intentará sacar pecho sobre los logros económicos que han conseguido durante el mandato de Biden, con una tasa de desempleo que alcanzó cotas históricamente bajas, una inflación que en términos de interanuales tiene una tendencia clara hacia el objetivo de la Fed y de momento todo ello sin que la economía haya entrado en la temida recesión. Otro de los temas que van a ser candentes probablemente es la postura de cada uno de los partidos en torno al aborto. Y es importante este debate porque con un 28% de los encuestados afirmando que no sabe suficiente sobre Kamala Harris, el Partido Demócrata se juega mucho en este primer cara a cara contra el candidato republicano. Por el lado de la macro, hemos conocido datos de empleo en Estados Unidos. El viernes pasado había mucha atención al respecto y no ha habido realmente una aclaración sobre lo que puede hacer la Fed con los tipos de interés a mediados de este mes. Había un reparto entre aquellos que consideraban más probable un recorte de 0,25%, otros que hablaban de un 0,50%. Ahora mismo la balanza se inclina más hacia el movimiento más conservador, es decir, el más pequeño de 0,25. Hay un 72% de probabilidades asignado a este recorte mínimo. Y todo ello ha venido motivado porque los datos de empleo han dado una de cal y una de arena. Por un lado, la U3, que es la tasa de desempleo que conocemos habitualmente, ha pasado de 4,3 a 4,2, lo cual quiere decir que no ha continuado con ese repunte que se venía experimentando durante los últimos meses y es básicamente lo que estaba esperando el mercado. Pero por otro lado, la U6, que es otra métrica donde se tiene en cuenta no solamente a los trabajadores de la U3, sino también a aquellos que trabajan a tiempo parcial, pero querrían hacerlo a tiempo completo, ha repuntado de 7,8 a 7,9. Esta métrica refleja o captura una realidad más amplia de lo que es el mercado del empleo en Estados Unidos y el hecho de que en Estados Unidos haya una fuerte destrucción de empleo a tiempo completo mientras que se da un incremento de la contratación en términos parciales, pues es un síntoma de debilidad. La inflación salarial, por otro lado, repunta del 3,6% al 3,8%, lo que es bueno para sostener el consumo, porque quiere decir que en términos reales el consumidor cada vez tiene una renta disponible mayor, puesto que sube más rápido el salario de lo que sube la inflación, pero tiene la parte mala precisamente de que estamos en plena lucha por combatir contra la inflación y devolverla a cotas del 2%. El último dato relativo al empleo fue el non-farm payrolls, que incluye el número total de empleos creados en la economía de Estados Unidos, excluyendo el sector agrícola, pues quedaron peor de lo esperado y además se revisó la cifra a la baja del mes anterior. Por tanto, como veis, una señal poco clara que el mercado no ha terminado de interpretar con solidez respecto a lo que puede hacer la Fed, aunque por supuesto después de la reunión de Jackson Hole todo el mundo está dando por hecho que sí o sí van a bajar las tasas de interés o bien 0,25 o bien 0,50%. En Europa, en la zona euro, la macro mostró cierta debilidad. El PIB del segundo trimestre
tuvo que revisarse desde 0,3 al 0,2%. Ya de por sí el crecimiento era muy pequeño. Fijaos que siempre estamos jugueteando con ese 0% que marca la diferencia entre expansión económica y contracción. Y llevamos más de un año con el sector manufacturero en recesión, lo que está lastrando a la mayor economía del bloque, que es Alemania. El dato de ventas minoristas, que representa de alguna manera el consumo, volvió a decepcionar con un menos 0,1% frente a una expectativa del más 0,1% que tenía el mercado. Este jueves se espera que el BCE vuelva a bajar las tasas de interés en 0,25%. Por el lado de los datos macro en Asia, Japón sigue siendo foco de atención al llevar una política monetaria que ahora mismo va en sentido opuesto al resto del mundo. Mientras el resto de los bancos centrales están bajando tipos, en el Banco de Japón los están subiendo. La falta de control sobre la inflación sigue siendo un problema para Ueda, el gobernador del Banco de Japón, y eso hace que tenga que tomar medidas restrictivas adicionales durante los próximos meses. La semana pasada las subidas salariales alcanzaron el 3,6%, que son claramente por encima de las expectativas que tenía el mercado del más 3%. Pero por otro lado, el gasto en los hogares ha pasado de ser más 0,1% a menos 1,7%, lo que deja una situación muy complicada a la hora de tomar decisiones sobre los tipos de interés. Japón tiene esa economía donde hasta ahora tenían prácticamente cero crecimiento, pero problemas de deflación, es decir, ausencia absoluta de inflación, y ahora han pasado a un entorno donde la inflación sí empieza a ser un problema, lo cual les está obligando a tomar medidas restrictivas desde el plano monetario, aunque sea de una manera muy lenta y con muchísimo cuidado. A raíz de todas estas cosas, os acordáis que el dólar yen cayó desde cotas de 162 a 142, provocando durante el finales de julio y principios de agosto el famoso unwinding del carry trade, o el cierre de posiciones por la financiación a través del carry trade. Parece que el dólar yen se ha estabilizado en torno al soporte de 142, que no ha vuelto a romper, pero tampoco muestra aún cambios de tendencia al alza. Por tanto, habrá que estar muy atento a cualquier dato que se publique en Japón y sobre todo a la declaración del Banco de Japón. En China los datos de PMI siguen débiles, aunque todavía por encima de la cota de 50, lo cual implica que hay expansión económica, pero no acaba de verse una recuperación, ni mucho menos desde el punto de vista del consumo o el mercado inmobiliario. La inflación, que es una forma precisamente de medir la salud de este consumo, ha pasado en tasa interanual del 0,5 al 0,6, una ligerísima mejora de una décima, aunque se ha quedado por debajo de la expectativa del mercado, que contaba con un 0,7. La situación geopolítica en torno a la guerra de Ucrania apenas ha cambiado, salvo por el dron que cayó en Letonia, que es miembro de la OTAN y que ha provocado más tensión internacional. Otros países como Rumanía y Polonia también han registrado 2 casos de violación de su espacio aéreo por misiles o drones rusos que finalmente atacaban objetivos en Ucrania. De momento, estos hechos aislados no se han interpretado como una agresión directa a países de la OTAN, pero nos recuerdan que la situación es muy tensa y que cualquier error podría tener graves consecuencias. Por otro lado, y pese a las presiones internacionales y las protestas internas, Israel continúa con sus bombardeos sobre Gaza. Las negociaciones por una tregua están en marcha, pero los ataques no paran, y además la extensión de esos ataques contra ciertas regiones del Líbano suponen extender el conflicto y complicar todavía más esos procesos de negociaciones que llevan meses en marcha. En el plano comercial, la tensión en torno a la guerra de aranceles no hace más que crecer. En plena fase de negociación entre la Unión Europea y China en lo referente a aranceles sobre el sector de vehículos eléctricos, ahora China empieza a mostrar los dientes y ha abierto una investigación sobre el cerdo que importa, lo que afecta especialmente a España, ya que una quinta parte de todas las exportaciones de carne porcina tienen como destino la segunda economía del mundo, que es China. Y de ahí que probablemente el presidente del gobierno haya viajado para intentar que no se plasme finalmente en una imposición de aranceles o una reducción de las importaciones de un producto que para nosotros es vital. Viendo un poco el panorama, como veis, estamos muy centrados ahora en lo que puedan hacer los bancos centrales, no tanto por lo que hagan, que está más que descontado, sino
tal vez por las señales que nos indiquen que se puede esperar a continuación, no tanto en el mes de septiembre, sino las nuevas predicciones. Ya sabéis que cada 3 meses sacan un análisis pormenorizado de qué esperan que ocurra con el crecimiento económico, con la inflación, con el mercado laboral, con los tipos de interés a largo plazo y no solamente a corto plazo. Esas previsiones que se actualizan cada trimestre van a tener una nueva actualización en la reunión de septiembre, con lo cual va a ser crucial para intentar dilucidar cuántos recortes de tipos adicionales se podrían esperar en lo que queda de año y sobre todo qué podemos esperar de cara a 2025. Una de las grandes preguntas que se sigue haciendo el inversor es ¿dónde está la tasa neutral? Es decir, ese nivel de tipos de interés que ni promueve una excesiva inflación, pero que tampoco penaliza el crecimiento económico del país. Algo que tarde o temprano tendrán que decir en Europa, porque Powell sí ha venido a mencionar que lo más probable es que eso sea entre el 0,50 y el 1% por encima del nivel de inflación, lo cual quiere decir que si se estabiliza en torno al 2%, estaríamos hablando de una tasa de interés a largo plazo razonable entre el 2,5 y el 3%, muy lejos de lo que experimentamos durante la década posterior a la crisis 2008, en la que estábamos acostumbrados a tener tipos al 0% y una política de estímulo no convencional conocida como quantitative easing como parte intrínseca en nuestro día a día, pese a que la economía crecía sin problemas. Por tanto, será un tema muy interesante a ver cómo lo gestionan los bancos centrales en su próxima reunión. Vamos a analizar ahora qué es lo que está ocurriendo desde el punto de vista de los mercados. Hemos dicho que el comportamiento de la bolsa ha tenido, después de una recuperación extraordinariamente fuerte, prácticamente el S&P volvía a los máximos que habíamos alcanzado en el mes de julio. Este es el problema del carry trade, como el mercado colapsa, y luego a partir de ahí la recuperación prácticamente sin descanso hasta dejarnos a las puertas de intentar un nuevo máximo histórico. Finalmente el mercado, como decíamos, si perdía los 5.550 puntos, completaría una estructura de vuelta, lo cual provocaría pues una nueva rotación hacia abajo. Ya veis que a nivel de indicadores andábamos comentando que había señales de debilidad en el plano tanto diario como semanal y mensual, y finalmente pues esos cortes descendentes, esas rupturas de directrices en RSI han terminado por provocar este movimiento a la baja, que de momento no podemos dar por terminado, ni mucho menos. Ya veis que las señales existentes desde el plano diario son claramente negativas, pero también lo son a nivel semanal. De cara a la próxima semana, evidentemente uno de los puntos más interesantes va a ser el mínimo alcanzado durante la situación de crisis y pánico en torno al carry trade. 5.120 se constituye hoy como el nivel a vigilar. Si se llegase a romper esto durante las próximas semanas, daría lugar a la construcción de una gran figura de distribución. Probablemente podríamos decir que ese tipo de estructura sí que nos daría cierta confianza a la hora de decir se ha acabado el proceso alcista y vamos a entrar ahora en una fase correctiva de gran duración que podría incluso pues aglutinar caídas si proyectásemos ese posible doble techo de hasta un 20%, pero mientras no se rompa ese mínimo en los 5.121 puntos, la realidad es que no hay ninguna figura bajista en la bolsa. Lo que sí tenemos son señales por el lado de indicadores que nos están marcando que es mucho más probable un proceso correctivo o consolidación lateral que no continuar con la tendencia al alza. Por el lado del resto de las bolsas, como por ejemplo en Europa el Eurostoxx 50, hablábamos de que había una alta probabilidad de que alcanzada la zona de resistencia se produjese un nuevo rechazo de esta línea que concatena todos los máximos decrecientes y que a partir de ahí lo más razonable era continuar con el proceso correctivo. Llamo proceso correctivo a esto que veis en pantalla porque tenemos máximos a la baja, mínimos a la baja y todo esto está enmarcado en un gran proceso alcista que se inició ya hace mucho tiempo. Como podéis observar,
Si me voy a un gráfico semanal, lo que se constata es que desde la gran crisis desatada por el COVID, el mercado ha estado concatenando máximos crecientes y mínimos crecientes, y esto es de momento una mera fase correctiva que en el peor de los casos podría extenderse hacia la cota de los 4.380, 4.480, donde nos encontraríamos el punto de soporte que se marcó durante el problema del carry trade y que coincidía con soportes anteriores y con máximos del año 2023, en lo que configura un área pivote muy seria. Solo perder esta zona de soporte haría el efecto equivalente a lo que hemos dicho antes con los 5.120 del SP y se podría iniciar un movimiento mayor a la baja. Pero de momento, como digo, lo que estamos viviendo es simple y llanamente un proceso correctivo donde el Eurostoxx 50 ha retrocedido la mitad de todo lo que había subido previamente en la recuperación, lo cual está muy bien y deja una cierta sensación de soporte, ese 50%. Mientras no rompamos la cota de 61,8 no deberíamos esperar caídas hacia la parte inferior del soporte que veíamos antes en el gráfico semanal. Por tanto, mercado bastante lateral, con un techo definido en torno a la directriz que une todos los máximos decrecientes y un gran soporte en torno a los 4.480 puntos. Por otro lado, el comportamiento del coste de financiación a largo plazo en Estados Unidos, o conocido como el T-Note o el bono a 10 años, ya dijimos que lo más probable es que continuase su presión a la baja, porque en un entorno donde lo que se espera es que la Reserva Federal continúe bajando las tasas de interés de forma continuada en el tiempo, no hay más que un camino, y es que la rentabilidad o el coste de financiación a medio y largo plazo cada vez sea más bajo. Por tanto, estamos ahora en una área de suelos bastante relevante como la que se alcanzó durante principios de agosto, pero a la larga lo razonable sería que se acabe por romper este soporte y veamos caídas hacia cotas incluso más bajas. Por el otro lado tenemos el comportamiento de la divisa. Si miramos el eurodólar, comentábamos el otro día que la probabilidad de que se rechazase la zona de techos en la que se encontraba el dólar era muy importante, porque ya habíamos visto ataques a niveles similares en varias ocasiones y llevábamos prácticamente 2 años sin salir de estos rangos de consolidación. Como veis, de momento la debilidad del dólar ha encontrado una vez más freno en ese entorno de 1.11, 1.12 contra el euro, y a partir de ahí está comenzando a registrar un poquito de comportamiento de fortaleza. Todavía no ha sido capaz de romper el último mínimo que dejó en la secuencia a la baja, pero el máximo último ha sido claramente inferior al máximo anterior. Yo sigo pensando que en la medida en que la Fed probablemente solo recorte las tasas de interés en 0,25 y Europa también recorte los tipos nuevamente, la cita de este jueves, el eurodólar tienda a buscar cierto equilibrio acercándose más a niveles de 1,09. Por el lado del comportamiento del petróleo, que también el otro día lo estábamos comentando, decíamos que la salida de la consolidación triangular muy probablemente iba a provocar un ataque hacia las cotas más bajas del rango de consolidación que llevábamos experimentando desde hacía ya prácticamente año y medio, y hablábamos de una posibilidad de que el petróleo atacase cotas cercanas a 70. Ya veis que es ahí donde hemos ido a parar. Ya estamos casi cumpliendo con el objetivo de la formación triangular. Ya la situación desde un punto de vista de indicadores empieza a estar claramente sobrevendida, y evidentemente en este entorno no sería raro que se puedan empezar a producir las primeras divergencias alcistas. Por tanto, podríamos decir que estamos en una zona típica de rebote, con el riesgo evidentemente de, si rompe, que se extienda el movimiento a la baja de forma sustancial, pero para que eso ocurriese casi tendría el mercado que empezar a cotizar de forma muy clara que va a haber una recesión en Estados Unidos o una desaceleración económica mucho mayor de la que se cotiza en este momento, que pudiese justificar que por el lado de la demanda hubiese pues un desplome que hiciese que el precio continuase su tendencia a la baja.
Si no ocurre eso, habrá que estar muy pendientes a posibles rebotes desde esta cota, aunque de momento, en términos de price action, todavía no se detecta ningún tipo de síntoma que nos indique que el Brent, en este caso, que es lo que estamos viendo, está a punto de iniciar un proceso alcista. Por el lado de Bitcoin, que también lo comentábamos el martes pasado, pocas variaciones. Ya veis que la estructura de consolidación en la que se encuentra Bitcoin sigue siendo básicamente la misma que tenía anteriormente, concatenación de máximos decrecientes, de mínimos decrecientes. No nos encontramos ni en la base ni en el techo, lo cual quiere decir que estamos un poquito en terreno de nadie, y todo ello está ocurriendo dentro de una gran fase impulsiva que nace en el año 2020, esta última gran fase que nos llevó a alcanzar máximos históricos nuevamente a finales de febrero de 2024. Por tanto, pocas novedades por el lado de Bitcoin, que a la espera de que o bien rote otra vez a la zona de abajo, dando alguna oportunidad de buscar estrategias de alcistas, o bien que rompa definitivamente toda la parte de techos de la fase correctiva, lo cual querría decir que estamos reiniciando o reanudando la tendencia estructural al alza, pues todavía nos queda poco que hacer más que esperar a ver si empieza a ganar un poquito más de direccionalidad de lo que lleva mostrando en los últimos meses. Como veis, una semana interesante por parte del Banco Central Europeo. Vamos a tener también la semana que viene, que ya lo comentaremos en detalle, vamos a tener algo muy relevante en términos de lo que haga la Reserva Federal, pendientes de las guerras arancelarias, pendientes de ese debate crucial entre Kamala Harris y Donald Trump esta tarde. Así que no sería raro que la volatilidad tienda a mantenerse ligeramente elevada a la espera de conocerse pues todas estas novedades que van a afectar sin lugar a dudas tanto a las divisas como a los bonos y a la renta variable. Mucha suerte a todos con las inversiones y nos vemos en la próxima emisión. Un saludo.